Hola, hola, familia youtubera. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo estoy que no quepo de la emoción, tengo unas ganas enormes de compartir este vídeo con ustedes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es y este es el lugar donde hablamos de. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante para ustedes. Hoy prepárense porque les voy a contar una historia de sueños, de esfuerzo, de perseverancia y de un papá que lo dio todo. Y es que, como ya habrán visto en el título, Kerem lo logró. Sí, señoras y señores, después de mucho trabajo, el sueño de este papá se hizo realidad. Prepárense para emocionarse, para inspirarse y para creer que todo es posible. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir viendo historias inspiradoras, si quieren ser parte de esta comunidad, no lo duden más y hagan clic en el botón de suscribirse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Kerem, un nombre que resuena con fuerza en mi corazón. Kerem es un papá como tú y como yo, un hombre trabajador, un esposo amoroso y un padre dedicado. Pero Kerem también es un soñador, un hombre con una visión, un hombre que se negaba a dejar que las dificultades lo vencieran. Su sueño era tener su propio negocio, su propia empresa, algo que pudiera dejar como legado a sus hijos. No quería seguir trabajando para otros, quería ser su propio jefe, tomar sus propias decisiones y construir algo desde cero. Pero claro, el camino no fue fácil. Oh, no, para nada fácil. Al principio Kerem tenía una idea vaga, un proyecto que rondaba en su cabeza como un buen recuerdo que resurge de vez en cuando, pero no sabía por dónde empezar. Tenía miedo, claro que sí, miedo a fracasar, miedo a perderlo todo, miedo a decepcionar a su familia. Era un miedo comprensible, un miedo que todos sentimos cuando nos enfrentamos a algo nuevo e incierto. Pero había algo más fuerte que el miedo, había una llama en su interior que lo impulsaba a seguir adelante, la llama de la esperanza, la llama de la ambición, la llama del amor por su familia. Era una llama pequeña al principio, casi imperceptible, pero que se fue alimentando con cada paso que daba, con cada pequeño logro que conseguía. Trabajaba largas horas en su empleo actual, llegaba cansado a casa, con la espalda adolorida y los pies hinchados, pero en lugar de derrumbarse en el sofá, como muchos haríamos, se sentaba frente a su computadora y empezaba a investigar, a planificar, a diseñar su proyecto. Leía libros sobre marketing, finanzas, administración de empresas, se empapaba de información como una esponja. Tomaba cursos online, a veces hasta altas horas de la noche, sacrificando horas de sueño para poder aprender algo nuevo. Hablaba con otros emprendedores, algunos exitosos, otros que habían fracasado, y aprendía de sus experiencias, de sus errores y de sus aciertos. Cada día avanzaba un poco más, cada día se acercaba un poco más a su sueño. Era un proceso lento y arduo, pero Kerem no se rendía. Sabía que el camino hacia el éxito no era fácil, que requería esfuerzo, dedicación y perseverancia. Su esposa Aisé fue su gran apoyo. Ella creyó en él desde el principio, lo animó a seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles, le dio fuerzas cuando sentía que ya no podía más. Era su roca, su confidente, su mejor amiga. Juntos superaron obstáculos, enfrentaron desafíos y celebraron cada pequeño logro. Ella se encargaba de los niños, de Niz y Is, de la casa, de mantener todo en orden para que Kerem pudiera concentrarse en su proyecto. Un verdadero equipo. Aisé trabajaba a tiempo parcial como profesora de inglés, y con su sueldo ayudaba a cubrir los gastos de la casa. Además, siempre tenía una palabra de aliento para Kerem, un abrazo reconfortante, una sonrisa que le transmitía paz y confianza. Ella era su motor, su inspiración, su razón para seguir adelante. Los niños, Niz y Is, eran su mayor motivación. Quería darles una mejor vida, quería que se sintieran orgullosos de él, quería enseñarles que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Cada noche antes de dormir, les contaba historias de emprendedores exitosos, de personas que habían logrado sus sueños a pesar de las adversidades. Les hablaba de Thomas Edison, de Steve Jobs, de Oprah Winfrey. Quería sembrar en ellos la semilla de la ambición, la semilla de la perseverancia, la semilla de la esperanza. Quería que supieran que no hay límites para lo que pueden lograr, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar duro y a creer en sí mismos.
Denise, el mayor, tenía 10 años y Is, la pequeña, tenía 7. Ambos admiraban a su papá y lo veían como un héroe. El camino no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos en los que Kerem pensó en rendirse, en tirar la toalla. Hubo días en los que las deudas lo agobiaban, en los que las dudas lo consumían. Hubo noches en las que no podía dormir, preocupado por el futuro. Se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si valía la pena tanto sacrificio, si realmente era capaz de lograr su sueño. Pero siempre encontraba una razón para seguir adelante, una razón para no abandonar su sueño. Pensaba en su familia, en sus hijos, en el legado que quería dejarles. Pensaba en todas las personas que lo habían apoyado, en su esposa, en sus amigos, en sus familiares. Y eso le daba la fuerza necesaria para levantarse cada mañana y seguir luchando. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la financiación. Necesitaba dinero para poner en marcha su negocio, pero los bancos le negaban los préstamos. Decían que su proyecto era demasiado arriesgado, que no tenía suficiente experiencia, que no cumplía con los requisitos. Intentó conseguir inversores, pero no tuvo éxito. Todos le daban largas, le ponían excusas, le decían que no era el momento adecuado. Parecía que todas las puertas se cerraban ante él. Era frustrante, desalentador, pero Kerem no se rindió. Empezó a buscar alternativas, a explorar nuevas opciones. Vendió algunas de sus pertenencias, cosas que ya no usaba o que no eran tan importantes. Pidió prestado a amigos y familiares, pequeñas cantidades que prometió devolver lo antes posible. Ahorró cada centavo que pudo, renunciando a lujos, a salidas, a pequeños placeres. Cada lira contaba, cada ahorro era un paso más cerca de su meta. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, logró reunir el capital necesario para empezar. No era mucho, pero era suficiente para dar el primer paso. Y entonces llegó el gran día. El día en que Kerem inauguró su negocio, el día en que su sueño se hizo realidad. La emoción era palpable. Sus amigos, su familia, sus vecinos, todos estaban allí para apoyarlo, para celebrar con él. Había música, comida, risas, abrazos. Era un ambiente de fiesta, de alegría, de esperanza. Recuerdo haber visto las fotos, las caras de felicidad, los abrazos, las lágrimas de emoción. Kerem radiaba alegría, se le notaba en la mirada, en la sonrisa. Había logrado lo que tanto anhelaba, había construido algo con sus propias manos, había demostrado que sí se podía. Era un momento de orgullo, de satisfacción, de realización personal. ¿Y qué es lo que Kerem logró? Bueno, Kerem abrió una pequeña cafetería artesanal llamada Café de Barrio, en su comunidad. No era solo una cafetería cualquiera, era un lugar acogedor, con un ambiente cálido y familiar. Servía café de alta calidad, preparado con gran dedicación y cuidado. Ofrecía también una variedad de pasteles, galletas y sándwiches caseros, elaborados con ingredientes frescos y naturales. Pero lo más importante era un lugar donde la gente se sentía cómoda, donde podía relajarse, conversar con amigos, leer un libro o simplemente disfrutar de un buen café. El éxito de Kerem no fue inmediato, claro que no. Tuvo que trabajar duro para darse a conocer, para conseguir clientes, para diferenciarse de la competencia. Repartía folletos en la calle, publicaba anuncios en redes sociales, ofrecía descuentos especiales, organizaba eventos temáticos. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la calidad de su producto y el excelente servicio al cliente. La gente valoraba su esfuerzo, su dedicación, la calidad de sus productos o servicios. Se corrió la voz y poco a poco Café de Barrio se convirtió en un lugar popular en la comunidad. Al principio, Kerem trabajaba solo. Abría la cafetería temprano en la mañana y la cerraba tarde en la noche. Preparaba el café, atendía a los clientes, limpiaba el local, hacía las compras. Era un trabajo agotador, pero lo hacía con gusto porque sabía que estaba construyendo algo importante. Con el tiempo, a medida que el negocio crecía, necesitó contratar personal. Contrató a una barista, a un camarero y a un cocinero. Les pagaba un buen sueldo y los trataba con respeto. Los consideraba parte de su familia. Y ahora, Kerem está viviendo su sueño. Es su propio jefe, toma sus propias decisiones, disfruta de su trabajo. Ha logrado construir un negocio exitoso, que le permite dar una buena vida a su familia.
Puede pagar las facturas, ahorrar para el futuro, darle a sus hijos una buena educación y llevarlos de vacaciones de vez en cuando. Pero lo más importante es que ha demostrado a sus hijos que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Les ha enseñado el valor del trabajo duro, la importancia de la perseverancia y el poder de creer en uno mismo. La historia de Kerem es una historia inspiradora, una historia que nos recuerda que nunca debemos renunciar a nuestros sueños, que siempre debemos luchar por lo que queremos, que con perseverancia y pasión, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es una historia que nos enseña que el camino hacia el éxito no es fácil, pero que vale la pena el esfuerzo. Es una historia que nos motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, a pesar del miedo. Así que, familia youtubera, ¿qué les pareció la historia de Kerem? ¿Verdad que es increíble? Espero que los haya inspirado tanto como a mí. Recuerden que todos tenemos un sueño, todos tenemos la capacidad de lograrlo. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, trabajar duro y nunca rendirnos. Para resumir un poco, hemos visto cómo Kerem, un papá como cualquiera de nosotros, tenía un sueño, tener su propio negocio. Vimos cómo superó obstáculos, cómo luchó contra el miedo y la incertidumbre, cómo encontró apoyo en su familia y cómo, finalmente, logró hacer realidad su sueño. Su historia es un testimonio de perseverancia, de dedicación y de la importancia de creer en uno mismo. También es un recordatorio de que el apoyo familiar es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Si les gustó, déjenme un like, me ayuda muchísimo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, déjenla en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué sueñas tú? Cuéntame en los comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción: suscríbanse al canal. Si quieren seguir viendo historias inspiradoras, si quieren ser parte de esta comunidad, si quieren apoyar mi trabajo, no lo duden más y hagan clic en el botón de suscribirse. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo seguir trayendo historias que te motiven a perseguir tus sueños. Además, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir esta historia inspiradora, a llegar a más personas, a motivar a más gente a luchar por sus sueños. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerda, nunca dejes de soñar. El mundo necesita tus sueños.